Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, última edición de esta semana, día viernes. Gracias por acompañarnos, esperamos que tengan una muy buena jornada. Ya viene el descanso de este fin de semana y viene un día viernes muy intenso, también bien noticioso. Vamos a estar revisando algunos de los temas que van a marcar pauta y también algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas que vale la pena destacar. Comenzamos con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que tendremos en la edición de hoy. Siguen los coletazos, por supuesto, tras la decisión del Banco Central de subir la tasa en 125 puntos base para llevarla hasta 2,75%. Con esta decisión hay efectos que se notan bien concretos, en particular respecto al alza de las tasas de interés en el mercado. De hecho, los créditos hipotecarios ya hay algunos cambios bien relevantes sobre los requisitos de parte de los bancos, los plazos también máximos a los cuales se están entregando los créditos y las condiciones en las que se entregan también este tipo de préstamos. Por otra parte, hay análisis político también económico respecto a los efectos que va a tener esta alza de tasas, que además es de las más rápidas que se han visto en el mundo en el contexto de esta crisis económica. Solamente Brasil, Rusia y Ucrania han hecho alzas de tasas más rápidas que las que está implementando el Banco Central chileno. Vamos a estar revisando detalles de lo que ha significado esta decisión de parte del Banco Central adoptada el día miércoles. También estaremos analizando otro de los efectos del momento económico que está viviendo nuestro país. Hay grandes razones para que el dólar estuviera en una tendencia a la baja. El precio del cobre, que sigue imparable, de hecho hoy día llegó a su mayor nivel desde mayo. Por otra parte, el Banco Central con su alza de tasas debería generar un diferencial en favor del tipo de cambio acá en Chile, fortaleciendo el peso. Sin embargo, a pesar de todo esto, el dólar sigue al alza y ayer llegó a subir más de 4 pesos hasta 820 y de esa forma está dando el mercado otra señal más de la preocupación que hay. Son factores fundamentalmente locales los que están impactando en el tipo de cambio en nuestro país, reflejo fundamentalmente de incertidumbre política, dicen los analistas. Vamos a estar conversando sobre este tema en la entrevista de hoy en Agenda Económica. También vamos a revisar detalles de la activación por parte de la empresa aseguradora Principal de una serie de cláusulas que contienen los tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con el Reino Unido y que le permiten activar consultas, canales de consulta directos con el Estado chileno. La razón por la cual Principal está dando estos pasos, fundamentalmente la discusión sobre un cuarto retiro de los fondos previsionales y en particular el punto que tiene que ver con el adelanto de rentas vitalicias. Recordemos que las aseguradoras ya habían advertido sobre los riesgos que esto significaba desde el punto de vista de la solvencia de los negocios, pero acá hay un reclamo político formal también, lo que significa escalar en el fondo el reclamo y las advertencias que habían hecho las aseguradoras, porque acusan un deterioro de patrimonial en ese sentido, si es que se aprueba finalmente este nuevo adelanto de las rentas vitalicias. Ya le contaremos detalles del fundamento en el escrito que envió a la CMF la aseguradora Principal. Y en materia de negocios, en el mercado minero hay importantes novedades con el anuncio que hizo el gobierno, el Ministerio de Minería en particular, para una convocatoria nacional e internacional que busca potenciar la producción de litio. Lo que se está convocando finalmente es al desarrollo de productos o de proyectos más bien de producción de litio acá en Chile. Son 7 contratos especiales para producir 400.000 toneladas de litio metálico con un desarrollo a 7 años plazo, lo que ha abierto en todo caso algunas críticas también, porque aseguran algunos sectores que esto no es compatible con la discusión de fondo que se está dando a nivel constitucional. Ya les contamos más en unos minutos. Por último, revisemos los números de esta jornada como parte de este día viernes a nivel internacional, fundamentalmente en los mercados, es lo que vamos a ver a continuación con los números más importantes del día. El Eurostoxx subiendo 0,4%, Londres a esta hora está también con una tendencia al alza de 0,27%, el DAX alemán sube en el mismo nivel, mientras que el Nikkei cerró de manera positiva esta semana con un alza de 1,81%. El IPSA ayer volvió a caer 0,25%, está llegando a sus menores niveles en lo que va de 2021, en otra señal también de cómo el mercado está reaccionando ante el escenario político y macroeconómico. Ya les contábamos que finalmente el dólar cerró en torno a los 820 pesos y el cobre a esta hora está subiendo hasta $4.68. Buena noticia en el mercado internacional, llegando a sus mayores niveles desde el mes de mayo.
Bien, partimos revisando en detalle entonces lo que ya adelantábamos en nuestro resumen. Vamos a profundizar en las reacciones que hubo en el mercado y a nivel político también respecto a la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés en 125 puntos base hasta llevarla a 2,75%. Ha habido un análisis más profundo también con el paso de las horas de cuál es el mensaje que está enviando el Banco Central al mercado con esta decisión adoptada por la unanimidad de sus consejeros. Detalles en la siguiente nota. Se aplicó la mayor alza en 20 años a la tasa de interés y el dólar reaccionó inmediatamente con una potente caída durante la mañana. Sin embargo, pocas horas bastaron para que la divisa estadounidense nuevamente volviera a subir sobre los 820. Hay otros factores que están afectando el comportamiento del tipo de cambio, esencialmente incertidumbre con respecto a algunas decisiones que se tienen que tomar, incertidumbre política, incertidumbre respecto al tema de los retiros de los fondos previsionales, y esto probablemente nos va a mantener con un tipo de cambio relativamente alto. Esto a pesar de que el Banco Central decidiera suspender la compra de divisas, medida que se sumó a la más importante, el aumento de 1,5 a 2,75% de la tasa de interés. Se busca frenar la inflación, que en septiembre llegó a 1,2% y a 5,3% en 12 meses. Nos cuesta entonces ir leyendo al Banco Central. El mercado es capaz de anticiparse de buena manera lo que va a hacer el central, de modo que no hayan sorpresas y eso minimiza el ruido. Y creo que en esta ocasión eso se perdió un poco. Así que es altamente probable que el equilibrio que se busca entre tasas de interés e inflación no se logre, ¿ya? Está situado en un 3% para 2 años y lo más probable es que lleguemos a un 4%. Y junto con la intención de que las personas gasten menos dinero, se complica el acceso a créditos, los que podrían aumentar hasta 15% su valor según los expertos. Así endeudarse será más caro, ya que subirán, por ejemplo, los dividendos, créditos de consumo, tarjetas de crédito o el pago de colegios y universidades. Los créditos van a ser más caros, por así decirlo, va a ser un poquito más difícil acceder a ellos. Ya se proyecta que las tasas, incluso en inmobiliario, superen el 6%. Ejemplo, si uno quería solicitar un crédito hipotecario para una vivienda nueva, las tasas pasaron de 3 a 4 a 5 o 6. Y puede aumentar la brecha social entre poder adquirir un bien raíz. El escenario tampoco se facilita para los que ya tienen un crédito por pagar, ya que las deudas se incrementarán junto al aumento de la UEF, que llegará a casi 30.500 pesos en 3 semanas. Está aumentando el tamaño de las deudas porque está aumentando la UEF y está aumentando el servicio de esa deuda porque la tasa de interés es mayor. Todos los que tienen créditos hipotecarios, créditos de consumo, van a tener, por supuesto, un incremento en los gastos para poder servir esos créditos. La Bolsa de Santiago también reflejó la preocupación de los inversionistas, al caer 0,24% este jueves, manteniendo su fuerte racha a la baja de las últimas semanas. Bueno, profundicemos en este análisis que ya veíamos en la nota. Jorge Zelaibe, economista jefe de Banco Scotia, estuvo ayer aquí en Agenda Económica analizando precisamente los efectos que tendría esta alza de tasas y sobre todo las razones detrás del movimiento que ha dado el Banco Central con este golpe de timón que ha dado con un frenazo en materia de inflación, fundamentalmente con el alza de la tasa de interés. En el análisis de Zelaibe, fundamentalmente hay factores locales que están incidiendo en la evolución y los pasos que está dando el Banco Central. El alza de tasa de interés que hemos estado viendo en Chile no es culpa del Banco Central. Las tasas de interés vienen subiendo en Chile mucho antes de que el Banco Central comenzase su proceso de normalización de la política monetaria. Comienza cuando se aprueban los retiros, el primer retiro. El Banco Central ha ido detrás de este proceso y está haciendo una labor encomiable tratando de parar la inflación. Y yo veo difícil que lo logre. Es probable que tengamos la tasa de política monetaria sobre 3,5% al iniciarse el 2022 y no es descartable que el proceso continúe de alza en la tasa de política monetaria si la inflación no cede. Bueno, y también hay un análisis especial para lo que está ocurriendo con el dólar. Ya les contábamos que hay varios factores que deberían llevar el tipo de cambio a la baja, llevar el dólar
a los niveles incluso inferiores a 800 pesos, entre ellos el alza de tasa, con un diferencial que hace más favorable el tipo de cambio en nuestro país. También el precio del cobre, que está en niveles récords. Sin embargo, el precio del dólar sigue subiendo. Ayer terminó con un alza, a pesar de haber comenzado el día con algunos cambios a la baja. Y eso fundamentalmente tiene que ver con factores políticos, es lo que dice Jorge Zelay en su análisis. Lamentablemente en Chile le estamos poniendo carbón a la hoguera en la dinámica de precios. Y más preocupante aún es que los determinantes de la inflación, entre ellos el tipo de cambio, no para de subir. El fenómeno del tipo de cambio no responde a un fenómeno enteramente externo, simplemente porque hay una enorme percepción, que no es de los locales, es de los inversionistas extranjeros, respecto a un desfonde del sistema de pensiones, un nuevo retiro de fondos previsionales enmarcado en una difícil e incierta elección presidencial y renovación muy importante de la Cámara Alta y también de la totalidad de la Cámara Baja. Incertidumbre política como uno de los factores que está llevando el dólar al alza en un escenario macroeconómico muy complejo y donde hay una discusión que, por cierto, genera mucha preocupación en los actores del mercado, que tiene que ver con el cuarto retiro de los fondos previsionales. Hemos hablado harto de eso y en particular de la posición que han adoptado algunas de las empresas aseguradoras sobre el anticipo de rentas vitalicias. Ayer Principal, una de las empresas aseguradoras más importantes en nuestro país, envió un comunicado, un hecho esencial en la práctica, es un documento oficial a la Comisión de Mercado Financiero anunciando los pasos a seguir en este sentido. Y ya comenzó con su proceso de consultas con el Estado de Chile por las rentas vitalicias. Lo hizo a través de sus controladores, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, iniciando consultas oficiales, que es el mecanismo para resolver controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio que Chile tiene firmado con esos países, con el Reino Unido y con los Estados Unidos. A través de este hecho esencial enviado a la CMF, la compañía de seguros de vida informó de esta decisión que se concreta por dos vías fundamentalmente. La primera, con una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, dando inicio formal a este proceso de consultas establecido en el tratado entre el gobierno del Reino Unido con el gobierno de Chile, y la segunda a través del proceso que establece el TLC con Estados Unidos. Y en ambas se señala que el gobierno no respondió a otra carta anterior enviada en abril acusando el perjuicio a la inversión de Principal en el país y la violación de tratados por el primer anticipo de rentas vitalicias. Ojo con ese mensaje, porque finalmente acá lo que está ocurriendo es que se está llevando a Chile a ciertos canales y de mecanismos de resolución de controversias que pueden salir muy, muy caros para nuestro país, no solo desde el punto de vista de la imagen que se proyecta, sino literalmente también por eventuales compensaciones. El grupo financiero añade, por último, que la aprobación de otro anticipo ocasionará un daño irreparable a las compañías de seguros, lo que podría ocasionar que se vean imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones contractuales con los pensionados. Es lo que ya se ha advertido, que eventualmente algunas compañías podrían caer en una insolvencia, dado que no tienen los recursos líquidos para poder anticipar estos recursos, y de esa forma entonces incluso podría generarse algún problema, no solo para los que quieran solicitar el anticipo, sino para los que ya tienen contratado una renta vitalicias con estas compañías. Bueno, y a propósito del debate sobre pensiones, del cuarto retiro, este tema está presente también en el debate de la carrera presidencial. Y este jueves hubo precisamente una discusión entre los encargados programáticos de esta área, de los principales candidatos en la carrera por llegar a la moneda. Un debate áspero con propuestas que están en sentidos bien distintos. Una por generar mayor solidaridad en el sistema y cambios profundos. Otro por mantener el sistema actual y generar cambios más bien en los parámetros asociados al modelo. Los detalles del debate en la siguiente nota. El debate sobre el sistema previsional sigue marcando la agenda de los asesores de los candidatos. Aumento en la cotización y una pensión básica universal son parte de las propuestas transversales de los aspirantes, pero con algunos matices. Nosotros creemos en avanzar hacia una pensión básica universal. Lamentablemente hay que ir paso a paso en esto porque los costos que están involucrados son muy grandes y, como digo, la disponibilidad de recursos que existen hoy día para avanzar en ello son
pocas. Pensión básica universal que en principio va a cubrir hasta el 90% de la población con un monto de la pensión al inicio que se estima en 225.000 pesos. Una pensión básica universal, con cobertura nosotros la estamos pensando en el 100% de la población, con un monto de suficiencia de los 250.000 pesos. Sin embargo, la idea del comando de Boric fue inmediatamente rebatida. No hay capacidad de financiar una pensión básica universal de 255.000 pesos para todo el mundo, para el 100% de la población. A medida de que avanzaba la discusión, las diferencias programáticas comenzaban a marcarse aún más. Mientras unos buscan mantener la capitalización individual con un aumento en la cotización, otros esperan además integrar el sistema de reparto de las pensiones. Esa parte que te va a reparto va a tener un problema de sostenibilidad en el mediano plazo. El problema del mediano a largo plazo de la sostenibilidad se soluciona incorporando ahorro. Y ese ahorro siendo capitalizado para que se mantenga y otorgue prestaciones para... Bueno, entonces el ahorro es mejor que el reparto, lo estás diciendo. Discusiones que se dan previo al 21 de noviembre, cuando los chilenos elegirán el futuro de las pensiones a través del lápiz azul y la papeleta. Bien, 8:17 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre lo que ocurre con el tipo de cambio, con el dólar en nuestro país. Cuáles son las proyecciones que hay después del movimiento del Banco Central esta semana, es lo que analizaremos al regreso. Con 20, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para analizar lo que está ocurriendo con el dólar. Ya les contábamos en el primer bloque que había expectativas respecto a lo que pudiera ocurrir con el tipo de cambio después de las decisiones del Banco Central de esta semana. Sin embargo, el dólar ni se inmuta y sigue en niveles altos. Incluso terminó ayer al cierre subiendo más de 4 pesos. Vamos a conversar de lo que ha ocurrido. Estamos en contacto con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Gracias por el contacto, Arturo. Muchas gracias a ustedes, Sebastián, por el contacto. Arturo, bueno, esperábamos un cambio en la tendencia del tipo de cambio del precio del dólar en nuestro país después de los movimientos del Banco Central, de los anuncios hechos esta semana. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuáles son los fundamentos que mueven al dólar en nuestro país en las últimas semanas? Bueno, sabemos que interpretar qué es lo que mueve al dólar no siempre va a ser algo completamente cierto. Son varios los factores que lo van afectando y en distinta medida también de acuerdo a los diferentes momentos que estén viviendo. En este momento en particular pensamos que lo que tiene que ver con el contexto político y en particular con la capitalización del mercado financiero entendida por los fondos de pensiones y este último 10% sería muy importante para explicar el contexto de incertidumbre que es en última instancia lo que se refleja en el tipo de cambio. O sea, con un peso depreciado, como el que estamos viendo en 824 más o menos, que es algo que se aleja mucho de los 700 que vimos, por ejemplo, en mayo del año 2021. O sea, 6 meses atrás estábamos en 700 pesos y también se aleja mucho a lo que fue el principio de, ¿Arturo? De septiembre, que está 70 pesos más atrás. Sí, Arturo, sí. Sería bueno que pudiéramos explicar también por qué el dólar reacciona de esa forma ante la incertidumbre política o la incertidumbre de los mercados. Bueno, es porque la moneda del país es el mejor termómetro que tiene un país. Entonces, en la medida en que se ve incertidumbre, por el motivo que sea, la moneda va a tender a depreciarse. En este caso, como estamos viendo, la descapitalización del sistema financiero es algo que pone mucha presión sobre los proyectos de largo plazo, y diferentes industrias. Entonces, esto en particular es lo que está afectando, más que factores externos. En este momento estamos viendo factores internos que, a pesar de un debilitamiento del dólar a nivel global, o incluso las subidas de tasa de interés que hemos visto del Banco Central, no ha sido capaz de apreciarse. Sí, Arturo, ¿cómo ha estado Chile respecto a las monedas de otros países emergentes? Para tener también puntos de comparación y ponerlo en el contexto de la evolución del dólar a nivel global. Bueno, esa es una pregunta que es bastante importante desde el punto de vista que es evidente lo que está pasando y que Chile ha estado este año entre la primera y la segunda moneda mundial en todo el año prácticamente más debilitada. Y eso ya nos está explicando que además de los factores externos que pueden tener que ver con un menor alza de los commodities, por ejemplo, o alguna tensión política por temas fiscales o endeudamiento de Estados Unidos, más allá de todo eso,
el tema en Chile el que está provocando en este momento, a nuestro juicio, esta debilidad del peso. Arturo, ¿el Banco Central tiene herramientas como para poder bajar el tipo de cambio? ¿Es conveniente que lo haga? La verdad es que no las tiene, porque si es que las tuvieran los bancos centrales, países como Venezuela o Argentina tendrían sus monedas apreciadas y no las tienen. Lo han buscado, pero la verdad que las herramientas que tienen los bancos centrales son limitadas, tienen impacto de corto plazo, pero luego se pueden devolver como boomerang después en el medio y largo plazo. Entonces, las medidas que tienen, como digo, son limitadas y en ese sentido no está la facultad o la posibilidad de poder hacerse cargo de la apreciación de la moneda, sino que lo contrario, tiene que ser un espectador y que la economía funcionando bien es la que sea capaz de poder defender la propia moneda y no a través de medidas artificiales que duran solo un poco tiempo. Sí, aunque de todas maneras estaba pensando, por ejemplo, en el alza de tasa y en que no haya tenido impacto específicamente en el tipo de cambio a nivel local, que era uno de los efectos que uno podría haber esperado en otro contexto. Bueno, tal cual, es parte de lo que estamos hablando. O sea, incluso con el alza de tasas tan importante, 125 puntos base, histórico, es más del doble que estaba. Bueno, es algo que podría uno haber interpretado como que va a ayudar al peso chileno. Sin embargo, las capacidades del Banco Central, como hemos visto en los países desarrollados, en los vías de desarrollo y también en Chile, tienen capacidades muy limitadas que tienen que ver con la tasa de interés y también con la emisión de dinero, pero ambas no son suficientes como para parar toda la desinversión que hay en el país. Por ejemplo, que del año 2015 la inversión está completamente estancada y ese también es un muy buen termómetro, al igual como es el tipo de cambio en un país. Sí. Arturo, en ese sentido, ¿ustedes han visto mayor interés, por ejemplo, por abrir cuentas en dólares de parte de sus clientes, efectivamente? Porque el otro día en la exposición de Mario Marcel en el Banco Central, habían gráficas que reflejaban precisamente eso, el interés por dolarizarse de alguna manera, lo que es otra señal también de lo que está ocurriendo a nivel local. Bueno, exactamente, es parte del mismo contexto, no solamente en Renta 4 con corredores de bolsa, sino que también en la industria como un todo hay una tendencia a dolarizarse, que es algo muy anómalo para el inversionista chileno, que le gustaba mucho invertir en Chile porque conocía los activos, conocía el peso, y eso ha cambiado y en eso nos hemos parecido más a los países de la región, lo que no es un buen síntoma, porque lo que les gusta a los inversionistas realmente es ver un sistema capitalizado donde hay ahorros financieros ahí esperando por inversión, más allá que esos ahorros se toquen o no se toquen, pero que haya un colchón. Y ese colchón es lo que el inversionista, tanto chileno como extranjero, está dejando de ver, y ahí está toda la percepción de riesgo en un mercado cada vez menos profundo. Sí, claro. Hay otro factor bien relevante, Arturo, pero que pareciera que hoy día no logra compensar lo que ya hemos hablado, los factores internos, y tiene que ver con el precio del cobre. Estaba revisando detalles del otro superciclo, el año 2011, con el precio del cobre por sobre los $4, y el precio del dólar acá en Chile estaba en torno a los 500 pesos. El escenario es bien distinto. Hoy día pesa menos el precio del cobre en la evolución del tipo de cambio, entonces, acá en Chile. ¿Cómo entendemos esa diferencia? Sí, también es muy buen argumento, así un dato bien duro, y yo no diría que pesa menos el cobre respecto de nuestra moneda, sino que más bien el cobre en esa época jugaba un rol de acuerdo a un contexto institucional y macroeconómico. Ahora el cobre, aún estando a niveles muy cercanos al 2011, el peso ya no está en 500, sino en 800, y eso tiene que ver con todos los otros factores que hay institucionales, que tienen que ver, como les digo, con la profundidad del mercado financiero, tienen que ver con el contexto en general de inversión y con los incentivos que hay a la inversión. Y en el fondo, no es que el cobre pese más o menos, sino que le cuesta más apoyar a la moneda chilena en este contexto que en un contexto de más libre mercado y más o menos lo que se vivió durante la primera década de los 2000. Arturo, lo último, ¿es posible ver el precio del dólar más cerca de los 900 pesos en el mediano plazo? Bueno, son escenarios que no se pueden descartar, sobre todo si es que ya nos vamos acercando a los números enteros, los round numbers, como 900, 1000. Son números que tienden a buscarse de un punto de vista técnico. Ahora uno jamás va a poder predecirlo y decir, bueno, va a 900. Pero la tendencia está marcada, y si es que el contexto político sigue dando
muestras de indefinición o definición que no son las que ayudan al progreso económico, esto podría seguir subiendo. Arturo, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. 8:29, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales y Cel Guerra en Conexión Global. Que tengan una buena jornada.